Bueno, yo soy Laura de Lula y os voy a hablar sobre los mecanismos de producción de la fractura de tobillo. Las fracturas de tobillo, como todos sabéis, es una fractura intraarticular la más frecuente de las articulaciones en carga. Y existe menosprecio por su gravedad. Eso de vamos a hacer un tobillito pasó a la historia, sin preparar, ¿vale? Exige un tratamiento meticuloso para evitar las complicaciones precoces, como puede ser la artrosis. Los objetivos del tratamiento de las fracturas de tobillo es conseguir que la articulación sea congruente, que la fractura consolide y prevenir la artrosis. Vamos a dar un repaso por la anatomía. Entonces, la fractura de tobillo es una fractura troclear o de bisagra que está formado por tres huesos: la parte distal de la tibia, la parte más distal del peroné, el peroné llega a 1 centímetro más abajo del plafón tibial, y el astrágalo. Tanto la tibia como el astrágalo son más anchos por la parte de delante. En cuanto a las articulaciones, la conforman la tibiotalar, que permite la dorsiflexión y la flexión plantar, y las articulaciones subtalares, que colaboran en el movimiento de inversión y eversión. En cuanto a los movimientos del tobillo y del pie, en el plano sagital podremos observar la flexión plantar y la extensión dorsal. Estos son puramente los movimientos fisiológicos del tobillo. En el plano coronal podremos ver la combinación de los movimientos de supinación-abducción y pronación-abducción. Y en el plano transverso observaremos el movimiento rotacional. Tanto el anterior como esto no son fisiológicos, pero hay que conocerlos para luego aplicar y entender los mecanismos de producción de la fractura para tratarla. En cuanto a los ligamentos, tenemos el ligamento lateral externo, que está compuesto por el fascículo peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. Bueno, ahí lo veis. En la zona medial tenemos el ligamento deltoideo o ligamento interno, que está formado por dos porciones: la porción superficial, que se inserta en el colículo anterior y viene desde el maleolo interno hasta el sustentáculo ontal y con prolongaciones hasta el astrágalo y el escafoides. Y la porción profunda, que se inserta en el colículo posterior y en el surco intercolicular, y es el que configura la estabilidad medial más importante, y está formado por una condensación de fibras capsulares tibioastragalinas. La sindesmosis está formado por el ligamento tibio-peroneo anteroinferior, el ligamento tibio-peroneo posterior-inferior, el ligamento transverso inferior y la membrana interósea. En cuanto a la clasificación de las fracturas de tobillo, conocemos dos grandes clasificaciones importantes, que son las de Low-Hansen y la de Danis-Weber. La clasificación de Danis-Weber es una clasificación que se basa en la altura de la fractura del peroné y ignora la lesión medial y el mecanismo de producción. Es la que conocemos todos, la tipo A, que es infrasindesmal, la tipo B, transindesmal, y la tipo C, suprasindesmal, pero es una clasificación un poco escasa. Tenemos la clasificación de Low-Hansen, que esta describe dos variables: la posición del pie al inicio de la producción de la fractura y el mecanismo lesional, y además incluye la lesión medial. En la clasificación de Low-Hansen tendremos que tener en cuenta las fracturas que se inician en el plano coronal, supinación y pronación, supinación-aducción y pronación-abducción, y las que se producen por un mecanismo de rotación. En la supinación-abducción se produce una fractura del ligamento lateral externo, una fractura transversa baja del peroné y a continuación una fractura vertical del maleolo interno. La fractura por pronación-abducción se produce, empezando por la parte medial, una rotura del ligamento interno o del maleolo
interno. A continuación se produce una rotura del ligamento tibio-peroneo antero-inferior y por último una fractura suprasindesmal con minuta del peroné. Tres estadios. En cuanto a los mecanismos de producción de rotación, sobre todo rotación externa, las describiré a continuación. La más frecuente son los mecanismos de supinación. La supinación-rotación externa es la más frecuente. Se produce una rotura del ligamento tibio-peroneo antero-inferior que puede arrancar fragmento de Tillos Chaput. A continuación se produce una fractura oblicua larga que va de delante a atrás y de abajo a arriba del peroné. A continuación, estadio 3, la fractura del ligamento tibio-peroneo antero-inferior que puede arrancar el fragmento de Bollmann o canto posterior. Y por último, una fractura del maleolo interno o del ligamento deltoideo. Se ve cómo va rotando el mecanismo de producción de la fractura, ¿vale? Y por último describiré la pronación-rotación externa, en donde se produce mecanismo, empieza por medial, rotura del ligamento deltoideo o del maleolo interno. A continuación ligamento tibio-peroneo anterior con arrancamiento no, fractura alta suprasindesmal del peroné, que puede ser incluso en el cuello o en la cabeza proximal, fractura de Maisonneuve. Y por último, la fractura del ligamento postero inferior tibio-peroneo. Estos son los 4 mecanismos, entonces. Vamos a poner una representación de cada uno. Y nos tenéis que decir, con los fantomas que tenéis, cuál es, ¿vale? ¿Cuál creéis que es? Los que tengáis este tipo de fractura, levantáis el fantoma. A ver, levantad los que creáis que es la fractura que tenéis vosotros. Venga, arriesgad, que tenemos poco tiempo. Nada. Pues bueno, nada, veo el éxito que hay. Es la fractura de pronación-rotación externa, ¿vale? Empieza por la parte interna y rota todo alrededor, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo es esta? Esta yo debería tener 17 de estas. Nada, no os animáis. Supinación, aducción. Venga, y esta os digo que es la más frecuente. ¿No la levantáis, de verdad? Venga. Muy bien, por allí al fondo. Ahora Coruña, hostia. La supinación, rotación externa. No, Malco, de seguir. Vale, y la última.
¿Cuál es? La que queda. Pronación, abducción, ¿vale? Entonces, actualmente la clasificación de AO combina las dos clasificaciones, la de Lau-Hansen y la de Weber. Tiene en cuenta la posición del pie al inicio de la producción de la fractura, el mecanismo lesional y la altura de la fractura del peroné. A veces se pueden equivalen, ¿vale? La tipo A de Weber es la supinación-aducción. ¿Veis ahí el trazo horizontal del peroné y vertical de la tibia, en amarillo? Supinación, rotación externa es la tipo B, transindesmal, la roja. Y la tipo C, que son la azul y la verde, pronación, rotación externa. Tenemos que tener en cuenta las pruebas de imagen a la hora de plantear el tratamiento de la fractura, conservador o quirúrgico. Entonces haremos siempre una radiografía anteroposterior, lateral y de mortaja, que se hace con una rotación interna de 15 grados del pie. Haremos también una proyección de mortaja para avalar la sindesmosis. El espacio claro medial debe ser 4 o 5 milímetros tanto en la zona entre la tibia y la cara lateral del astrágalo como en la zona entre la tibia y la superficie superior del astrágalo. El ángulo talocrural 83 más menos 4. En la proyección anteroposterior el solapamiento tibio-peroneo, que debe ser más de 6, y en el espacio claro tibio-peroneo debe ser menos de 6 milímetros. También tenéis que tener en cuenta en realizar una proyección completa de tibia para valorar y mirar si hay fractura alta de peroné, las fracturas tipo C, pronación, rotación externa, y sobre todo y cada vez más utilizamos el TAC a la hora de plantearnos la cirugía para las fracturas complejas o conminutas. En nuestro servicio llevamos ya un tiempo haciendo los TAC, preparándolo a conciencia. Tenemos a Germán Mendoza, que está aquí delante, que se ha dedicado a hacernos el favor. Germán, tengo este TAC, reprodúcemelo por favor en 3D, nos lo da con la fractura y ahí podemos aplicar las placas, aplicar qué vía de abordaje vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Y nos resulta, la verdad, que muy, muy cómodo. Y bueno, como conclusión, lo que estamos diciendo es que no hay que subestimar las fracturas de tobillo y que hay que prepararlas bien y hacerlas con personas que estén experimentadas, o hacer la persona que sepa, y que la reducción debe ser anatómica para evitar pseudoartrosis y artrosis precoz. En cuanto a cuándo operarlas, pues parece ser que es mejor antes de 6-12 horas, y si no, para evitar complicaciones cutáneas a partir del 6º o 12 día. Las flitenas, si son serosas, son menos importantes, podemos evitarlas y no retrasar la cirugía, pero sí si son hemorrágicas, porque van a producir áreas de necrosis, y en ese caso es mejor posponerla. Y la reducción precoz tiene que ser cuanto antes, vaya, que minimiza las deficiencias circulatorias, las necrosis cutáneas y las neuroplasias producidas por el desplazamiento. O sea que cuando veáis una fractura desplazada hay que reducirla inmediatamente. Si con la férula de yeso no queda bien o no se reduce, llevarla a quirófano y muchas veces colocar un fijador externo. Y nada, las fracturas de tobillo son similar a un anillo como la pelvis, y como decía antes Alejandro, si es intacto solo se rompe por un lado, consideraremos fracturas estables A y tipo B de peroné y podremos aplicar un tratamiento conservador, y si el anillo está roto en 2 partes se considerará una fractura inestable en general y realizaremos una osteosíntesis. Y nada, espero que os haya ayudado y muchas gracias.